El aire gélido de los Andes, en aquel fatídico 16 de noviembre de 1532, no solo cargaba el aroma dulce y embriagador de la coca masticada por los guerreros incas, sino también el hedor metálico y persistente de la sangre recién derramada. Cajamarca, la plaza principal, meticulosamente barrida y adornada para la majestuosa entrada de su zapa inca, se había transformado en un grotesco matadero. Gritos agudos de dolor y un terror primal perforaban el silencio de la tarde, mezclándose con el resonar insensato y bruto de las afiladas espadas toledanas contra la carne y el hueso humanos. Francisco Pizarro, el viejo extremeño, de ojos gélidos y una figura magra esculpida por años de penurias, observaba la masacre desde su caballo. No mostraba remordimiento alguno, solo la satisfacción fría y calculada de un carnicero que culmina su labor. Sus manos, curtidas por la pobreza y el acero, se apretaban en las riendas, mientras la visión de la plaza teñida de rojo le provocaba una extraña y escalofriante sensación de poder absoluto. En apenas unas horas, más de 7,000 incas desarmados yacían muertos, sus túnicas de vivos colores convertidas en un macabro tapiz carmesí sobre las ancestrales piedras. Lo que se jugaba en aquel sangriento ajedrez no era solo la vida de un emperador o el futuro de un imperio, era la propia alma de un continente a punto de ser devorada por una ambición insaciable. Una sed que ni el oro ni la sangre lograrían apagar jamás. El sonido de las espadas españolas finalmente cesó, pero el eco ensordecedor de aquel genocidio apenas comenzaba a resonar a través de los siglos. ¿Quién era este hombre, Francisco Pizarro, que con menos de 200 almas a su cargo había desatado tal carnicería contra un imperio que se medía en millones? Era un hijo ilegítimo, abandonado, que había crecido entre la miseria y el desprecio, con la única certeza de que su destino era más grande que la humilde tierra extremeña que lo vio nacer. El imperio inca, el Tahuantinsuyo, se extendía por miles de kilómetros, una maravilla de ingeniería y organización social, pero su brillo se desvanecía en aquel fatídico día. La llegada de Pizarro a ese valle andino no era solo un episodio militar, era el punto de inflexión donde dos cosmovisiones chocaban con una violencia inaudita, marcando un antes y un después en la historia de la América hispánica. Este momento, el 16 de noviembre de 1532, no solo redefinió el destino de Perú, sino que trazó las cicatrices de la conquista que aún hoy resuenan en cada país latinoamericano. Si ya sientes la intensidad de esta historia que marcó nuestro continente, dale like y suscríbete, porque lo que viene te hará entender por qué somos como somos. Cada golpe de espada, cada grito silenciado, cada lágrima derramada se convirtió en el cimiento sobre el que se construiría una nueva y brutal realidad. La reacción de Pizarro ante la carnicería fue una fría satisfacción, una ausencia total de la emoción que habría doblegado a cualquier otro hombre. Sus ojos, acostumbrados a la brutalidad de la conquista, no mostraban ni un ápice de remordimiento, solo el brillo febril de la codicia y el poder. Para Atahualpa, el zapa inca, atrapado entre el fulgor de las armas y el pánico de su gente, el terror fue un frío sudor que le corrió por la espalda. Su corazón, que antes latía con la confianza de un dios viviente, ahora se contraía en una mezcla de confusión y desesperación. La visión de sus guerreros, la élite de su ejército, cayendo sin poder defenderse, destruyó no solo su moral, sino también la creencia de su pueblo en la invencibilidad de su dios el emperador. La humillación pública, la brutalidad despiadada y la aniquilación de una fuerza aparentemente inquebrantable se convirtieron en un trauma cultural indeleble. El dios Sol, Inti, parecía haber abandonado a sus hijos, y el universo, tal como los incas lo conocían, se derrumbaba en un estallido de pólvora y gritos agónicos, dejando una herida profunda en la psique colectiva de una civilización milenaria. Aquel día brutal en Cajamarca no fue un evento aislado, fue la culminación de un patrón de conquista forjado en sangre y hierro a lo largo de décadas en el continente. Desde las Antillas hasta el continente, los conquistadores habían perfeccionado un arte macabro, la mezcla de la falsa diplomacia, la brutalidad estratégica y la explotación de las divisiones internas. Pizarro había observado y aprendido de los errores y éxitos de otros, como Núñez de Balboa y Pedrarias Dávila en el Darién. La historia ya estaba escrita en la sangre de otros pueblos indígenas, masacrados, esclavizados y evangelizados a la fuerza. Este patrón de trauma histórico, de la imposición violenta de una cultura sobre otra, era la primera pista de lo que vendría. Cajamarca era solo el preludio de una sinfonía de destrucción que resonaría por todo el continente. El oro, el verdadero motor de esa violencia, era un metal que los incas consideraban sudor del sol, una ofrenda a sus dioses, pero que para los españoles se había convertido en un fetiche, en la máxima expresión de un poder que no conocía límites ni moral.
La génesis de este conflicto devastador se remonta a años antes, cuando los primeros rumores de hombres blancos llegaron a los confines del Imperio Inca. Desde la lejana costa, los chasquis, los veloces mensajeros incas, traían noticias perturbadoras de extraños navíos y seres barbudos. Eran los primeros avistamientos de las expediciones de Pizarro, que habían naufragado y luchado contra el hambre y la malaria en sus primeros intentos de llegar a la rica tierra del Perú. Pizarro, obsesionado con la leyenda del oro del Virú, había empeñado su vida y su alma en esta empresa. Su rostro, marcado por el sol y la desesperación, era el de un hombre que no tenía nada que perder y todo por ganar. Las chozas costeras se quemaban tras su paso, y los gritos de los nativos asustados eran el presagio de lo que vendría. Aquel primer contacto entre la curiosidad indígena y la ambición española fue la semilla de la destrucción, el punto de no retorno. Los incas, en su esplendor, aún no comprendían que estos intrusos no eran dioses, sino la vanguardia de una maquinaria de conquista implacable. El verdadero origen del desastre, sin embargo, se cocinó dentro del propio imperio. Mientras Pizarro preparaba su última y definitiva expedición, el Tahuantinsuyo se desgarraba en una brutal guerra civil. Atahualpa y Huáscar, dos hermanos, hijos del gran Zapa Inca Huayna Cápac, se disputaban el trono con una ferocidad que solo el poder absoluto podía inspirar. Ciudades enteras se incendiaban, familias se dividían y la sangre corría por los caminos del Cuapac Ñan. Atahualpa, un estratega militar brillante y despiadado, había emergido victorioso, pero el imperio estaba herido de muerte. La fratricida lucha había dejado una profunda grieta en la unidad incaica, una herida abierta que Pizarro, con una astucia diabólica, sabría explotar a su favor. La noticia de la llegada de los españoles, que para muchos incas pudo haber sido una señal ominosa, fue para Atahualpa una distracción menor, un inconveniente en su celebración de la victoria. Su corazón, endurecido por la guerra contra su propio hermano, no podía concebir una amenaza mayor que la que acababa de aplastar, una arrogancia que pagaría con su vida. La llegada de Pizarro en 1532 al borde del imperio fue como la entrada de un depredador astuto en un rebaño debilitado. Los 168 hombres que lo acompañaban eran una mezcla de veteranos curtidos en batallas coloniales, jóvenes ambiciosos y curas fanatizados, todos unidos por una sed común, el oro y la gloria. Sus armaduras, brillando bajo el sol andino, eran un símbolo de una tecnología militar que los incas nunca habían visto. Los caballos, criaturas gigantes y aterradoras para los nativos, y los atronadores arcabuces, que escupían fuego y muerte, eran la encarnación de una fuerza imparable. La mente de Pizarro, astuta y despiadada, rápidamente comprendió la magnitud de las riquezas incas y, más importante aún, la ingenuidad de Atahualpa, quien, confiado en su superioridad numérica y en la protección de sus dioses, subestimó la amenaza. Las pequeñas aldeas que encontraban a su paso eran saqueadas, sus templos profanados y sus habitantes convertidos en guías a la fuerza. Cada paso hacia Cajamarca era un avance hacia el abismo, un camino pavimentado con la esperanza rota de los pueblos que iban quedando atrás. La preparación del encuentro en Cajamarca fue una danza macabra de expectativas erróneas. Atahualpa, con su cortejo de 80,000 hombres desarmados, creía estar asistiendo a un acto de sumisión de los viracochas, una demostración de su propio poder divino. Su rostro, adornado con plumas de quetzal y oro, reflejaba la majestuosidad de un dios viviente. Mientras tanto, Pizarro, con sus 168 hombres escondidos estratégicamente en los edificios alrededor de la plaza, preparaba la trampa perfecta. El silencio tenso que precedió la llegada de Atahualpa era el aliento contenido de la historia. El sonido de los cascos de los caballos españoles, apenas perceptibles, era el latido de un corazón que se preparaba para arrancar la vida de un imperio. La ingenuidad de Atahualpa, su confianza en su divinidad y en la palabra de los extranjeros, fue la puerta de entrada a la catástrofe. La plaza, ese espacio sagrado para el encuentro, se convertiría en el escenario de la más bruta de las traiciones, el momento donde la majestuosidad inca se desmoronaría ante la astucia y la crueldad de los invasores. Los conflictos entre estos dos mundos no eran meramente militares, eran un choque de cosmovisiones irreconciliables. Los incas, con su profunda conexión con la Pachamama, Inti el Sol y un panteón de dioses que regían cada aspecto de sus vidas, veían a los españoles con una mezcla de curiosidad y temor supersticioso. Para ellos, el oro y la plata eran objetos rituales, el sudor del sol y las lágrimas de la luna, ofrendas sagradas que no podían ser valoradas por su peso. En contraste, los españoles, con su fervor católico y su obsesión por la riqueza material, consideraban a los incas idólatras salvajes que debían ser civilizados y convertidos al cristianismo, un pretexto moral para justificar su pillaje.
La cruz y la espada se entrelazaban en una danza macabra de evangelización forzada y genocidio cultural. Cada templo profanado, cada ídolo destruido, no era solo un acto de guerra, sino un intento de borrar la identidad y el alma de un pueblo, dejando una herida profunda en la memoria colectiva del continente. La violencia no era solo física, era psicológica y espiritual. El frade Vicente de Valverde, con su Biblia en mano, exigiendo la sumisión a un Dios que los incas no conocían, encarnaba el fanatismo cristiano que acompañaba la conquista. Sus palabras, traducidas por un intérprete, eran una amenaza velada, una sentencia de muerte para la cultura incaica. Atahualpa, en su trono adornado con plumas de quetzal, no comprendía la lógica de un Dios que exigía lealtad con la espada, ni un libro que no le hablaba. Su reacción de arrojar la Biblia al suelo no fue un acto de desprecio, sino de incomprensión, una respuesta lógica a lo ilógico. Sin embargo, para los españoles, fue la justificación divina perfecta para el Santiago de Pizarro, la señal para desatar el infierno. La cara de Valverde, que antes intentaba mostrar piedad, se transformó en una mueca de furia justiciera. Aquel momento, el clímax de la incomprensión cultural, se convirtió en el punto de no retorno, donde la posibilidad de una coexistencia pacífica se desvaneció entre el humo de la pólvora. El papel de los caballos en la conquista fue fundamental, no solo como arma militar, sino como arma psicológica. Para los incas, que nunca habían visto una criatura semejante, los caballos eran monstruos aterradores, mitad hombre, mitad bestia, que pisoteaban sin piedad a sus guerreros. El estruendo de los cascos en la plaza, el relincho ensordecedor y la imponente figura de los jinetes con sus armaduras sembraron el pánico entre las filas incas, que no sabían cómo enfrentarse a tal fuerza. El miedo se apoderó de sus corazones, paralizando su capacidad de reacción. Los arcabuces, con su estruendo ensordecedor y su capacidad de matar a distancia, eran otra arma de terror. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el hedor a sangre y miedo, creando una atmósfera de pesadilla. La tecnología militar española, aunque limitada en número, era abrumadoramente superior y desconocida para los incas, lo que les dio una ventaja decisiva en la masacre de Cajamarca, desmoralizando por completo a un ejército que no estaba preparado para ese tipo de guerra. La brutalidad de Cajamarca no fue un acto impulsivo, fue una estrategia calculada de terror destinada a desmantelar la estructura de poder incaica de raíz. Al capturar y luego masacrar a la élite incaica, Pizarro cortó la cabeza de un imperio, dejando al resto del cuerpo desorientado y vulnerable. La vista de Atahualpa, el Zapa Inca, un dios viviente, siendo arrastrado por los españoles, despojado de sus vestiduras sagradas, fue un golpe devastador para la moral inca. La humillación de su líder supremo, que antes se sentaba en un trono de oro y era venerado por millones, ahora reducido a un prisionero, provocó un profundo sentimiento de desesperación y traición en el corazón de su pueblo. Los incas creían que la caída de su emperador era un presagio del fin del mundo, una señal de que los dioses los habían abandonado. Este trauma cultural, la pérdida de su líder y la destrucción de sus creencias, fue el golpe final que selló el destino de la civilización inca, marcando un punto sin retorno en la historia de la América andina. Los obstáculos para una coexistencia pacífica no residían solo en las diferencias culturales o la ambición de Pizarro, sino en la misma naturaleza de la empresa colonial. La corona española, a miles de kilómetros de distancia, demandaba oro y nuevas tierras para expandir su hegemonía y financiar sus guerras europeas. La Iglesia Católica exigía almas para su Dios, justificando cualquier atrocidad en nombre de la fe. Pizarro y sus hombres eran solo peones en un juego mucho más grande, pero su sed de oro era el motor inmediato que impulsaba la violencia. La presión de la corona y la iglesia, junto con la promesa de riqueza ilimitada, creó un ambiente donde la moral y la ética eran sacrificadas en el altar de la ambición. Moctezuma, en un contexto similar, había cometido errores que Pizarro no estaba dispuesto a repetir. ¿Tú qué habrías hecho si fueras el líder de toda una civilización ante invasores desconocidos? Déjamelo en los comentarios y también cuéntame desde qué país latinoamericano me estás viendo para saludarte. La historia nos enseña que las grandes potencias a menudo ignoran el coste humano de sus deseos. La lucha interna de Atahualpa, encerrado en su propia magnificencia, fue la de un líder que había vencido a su hermano en una guerra sangrienta, solo para ser capturado por un puñado de extranjeros. Su rostro, antes orgulloso, ahora reflejaba una mezcla de ira contenida y una desesperación creciente. Al principio, intentó comprender a sus captores, observando sus costumbres, su obsesión por el oro. Su mente estratégica, acostumbrada a la guerra, buscaba una salida, una debilidad que pudiera explotar, pero la crueldad española, su falta de honor, lo desconocía.
desconcertaba. Sus pequeñas victorias, como aprender a jugar al ajedrez o a beber vino, eran solo fugaces momentos de una normalidad que se desvanecía. Sentía el peso de su imperio sobre sus hombros, el destino de millones de incas dependiendo de cada una de sus decisiones en aquel cautiverio, una agonía psicológica que lo consumía lentamente. La impotencia de un dios rey ante la implacable ambición de unos cuantos hombres lo carcomía por dentro, mientras el olor de la opresión se volvía cada vez más denso en su celda. Mientras tanto, Pizarro, con Atahualpa en sus manos, enfrentaba sus propios demonios, la paranoia de una revuelta inca, la lealtad dudosa de sus propios hombres y la constante amenaza de otros conquistadores rivales, como Diego de Almagro, lo mantenían en un estado de alerta constante. Su ambición no solo era por el oro, sino por el reconocimiento por no ser el hijo bastardo y analfabeto, sino el hombre que había conquistado un imperio. El brillo metálico del oro que los incas empezaban a traer a Cajamarca le provocaba una euforia febril, pero también un miedo visceral a perderlo todo. Su corazón, endurecido por años de privaciones, latía con una mezcla de codicia y una ansiedad profunda. Los susurros de sus hermanos, especialmente de Hernando, lo empujaban a la máxima brutalidad, recordándole que la piedad era un lujo que no podían permitirse en esa tierra salvaje. El sudor frío que le recorría la espalda no era solo por el calor andino, sino por la inmensa presión de mantener su frágil control sobre el imperio inca. La ironía de la historia radicaba en que, mientras Atahualpa intentaba entender a sus captores para sobrevivir, Pizarro y sus hermanos solo veían en él un medio para un fin, el oro. El emperador, en un acto de desesperación y astucia, propuso el rescate de Atahualpa, una oferta que desafiaba la imaginación. Llenaré esta habitación con oro hasta donde mi mano alcance, y 2 habitaciones más con plata, prometió con la voz apenas audible, pero con una esperanza desesperada en sus ojos. Los españoles, con los ojos brillando de codicia, aceptaron el trato. Las caravanas incas comenzaron a llegar a Cajamarca, transportando tesoros que representaban siglos de arte y devoción. Cada pieza de oro, cada objeto de plata, era un pedazo del alma inca que se desprendía, una herida abierta en la psique de un pueblo. Pizarro, al ver la magnitud del tesoro, sintió que su sueño más salvaje se hacía realidad. Sin embargo, su promesa de libertad para Atahualpa era tan vacía como el juramento de un pirata, una traición que ya estaba escrita en el destino de ambos mundos, un acto de perfidia que el tiempo no podría borrar. La tensión en Cajamarca se hacía cada vez más insoportable. El rescate de Atahualpa se había completado en julio de 1533, una fortuna colosal que se apilaba en el campamento español. Pizarro había recibido el equivalente a 600 kilogramos de oro y más de 1 tonelada de plata, una riqueza que superaba cualquier sueño, pero la promesa de liberar al Zapa Inca se había vuelto una carga, una amenaza para la frágil estabilidad de los conquistadores. Los rumores de una inminente rebelión inca, fomentados por los propios españoles para justificar sus acciones, corrían como rejero de pólvora. Atahualpa, en su celda, sentía como el aire se volvía más denso, el olor a su propia muerte se hacía palpable. Su corazón latía con la angustia de quien sabe que el final está cerca, mientras observaba los rostros de sus captores, buscando una pizca de piedad que nunca encontraría. La traición se cernía sobre el común cóndor andino, listo para abalanzarse. La decisión ya estaba tomada, no por justicia, sino por miedo y por la insaciable sed de oro. El 26 de julio de 1533, el sol andino se levantó para presenciar el acto final de la tragedia. Atahualpa, el Zapa Inca, fue sacado de su celda y conducido a la plaza de Cajamarca, el mismo lugar donde su imperio había sido masacrado. Sus manos estaban atadas, su rostro, antes el de un dios, ahora reflejaba una dignidad quebrantada pero inquebrantable. El frade Valverde, con la cruz en alto, hizo una última y vana tentativa de conversión. Atahualpa, en sus últimas horas, fue bautizado con el nombre de Francisco, una ironía cruel. La sentencia era clara: ser quemado vivo, una agonía que, para los incas, significaba la imposibilidad de que su alma trascendiera. Pero Atahualpa, con una fuerza sorprendente, aceptó el bautismo para evitar el fuego, eligiendo una muerte más misericordiosa. Fue estrangulado con un garrote, un final humillante para el líder de un imperio milenario. Sus ojos, antes de cerrarse para siempre, contemplaron el cielo andino, quizás buscando a Inti, el sol, su dios que lo había abandonado. Pizarro, observando la ejecución, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una mezcla de triunfo y quizás, por un instante fugaz, el peso de su propia crueldad. La reacción de los incas presentes en Cajamarca fue de un silencio ensordecedor, una consternación que paralizó sus cuerpos y sus almas. El pueblo, que había visto a su emperador, un dios viviente, ser capturado y humillado, ahora lo veía morir de la forma más indigna.
El grito ahogado de dolor y desesperación se quedó atrapado en sus gargantas. Para ellos, la muerte de Atahualpa no fue solo la pérdida de un líder, fue la muerte de su mundo, la destrucción de su orden cósmico. La imagen del Zapa Inca estrangulado se grabó en la memoria colectiva, un trauma que se transmitiría de generación en generación. Para los españoles hubo una mezcla de alivio y una extraña sensación de vacío. Habían matado a un rey, habían obtenido un tesoro inimaginable, pero la tierra seguía siendo hostil y la promesa de una paz duradera se desvanecía en el horizonte. La conquista no había terminado, solo había entrado en una fase más oscura, marcada por la culpa y la paranoia. Las últimas palabras de Atahualpa, pronunciadas en la noche de su muerte, fueron sobre su hijo, un ruego a Pizarro para que lo cuidara. No permitiré que mi hijo muera en tus manos, le dijo, con una voz cargada de la última dignidad que le quedaba. Ese ruego, documentado por cronistas españoles, era un eco de la profunda conexión familiar y del honor que el Zapa Inca intentaba preservar incluso en la hora de su muerte. Pizarro, que también era padre, pudo haber sentido un fugaz destello de compasión, pero su ambición y el pragmatismo de la guerra colonial lo ahogaron rápidamente. Esas palabras resonaron en el aire gélido de Cajamarca como una súplica final, una premonición de la orfandad y la desolación que se abatiría sobre el pueblo inca. Aquel intercambio de palabras, breve y cargado de significado, marcó la transformación final de Atahualpa de dios a hombre, y selló el destino de su linaje en manos de sus verdugos. El sonido de los lamentos, silenciado por la noche andina, se convirtió en el epitafio de un imperio. El desfecho inmediato de la ejecución de Atahualpa fue el caos y la desintegración del imperio inca. Sin su líder divino, el vasto territorio se sumió en la anarquía. Los curacas, líderes locales que ya resentían el dominio de Atahualpa, vieron una oportunidad de autonomía, a menudo aliándose con los españoles contra otros incas. Pizarro, con una astucia macabra, nombró a un nuevo Zapa Inca, Túpac Hualpa, un títere que serviría a sus intereses, intentando mantener una falsa continuidad. Pero la esencia del Tahuantinsuyo estaba rota. La red de caminos, el sistema de tributos, la jerarquía social, todo comenzó a desmoronarse. La conquista de Cusco, la capital sagrada, se facilitó enormemente. La sangre derramada en Cajamarca fue solo el inicio de una hemorragia mayor que desangraría al imperio por completo. El oro, que había sido el motor de la masacre, ahora se convertía en el botín de la guerra, saqueado y enviado a España, financiando así la expansión de un imperio sobre las ruinas de otro. La caída de Atahualpa y la masacre de Cajamarca no fueron meros eventos militares, fueron los cimientos sobre los que se construiría una nueva y brutal realidad en el Perú. La corona española, al ver la inmensa riqueza obtenida, consolidó su dominio y estableció el virreinato del Perú, una de las joyas de su imperio colonial. La encomienda y el repartimiento, sistemas de trabajo forzado que legalizaban la explotación indígena, se impusieron sin piedad. Los incas, antes dueños de su tierra y su destino, se convirtieron en mano de obra esclava, arrancando plata de las entrañas de Potosí y oro de los ríos. Las ciudades coloniales, con sus iglesias imponentes y sus palacios de piedra, se levantaron sobre las ruinas de los templos incas. Un símbolo tangible de la victoria española y la humillación indígena. El choque entre el oro, la fe y la espada había forjado un nuevo orden. Una jerarquía donde la sangre española era sinónimo de poder y la sangre indígena de servidumbre. El impacto en los pueblos andinos fue devastador y multifacético. Miles murieron no solo por las espadas, sino por las enfermedades europeas para las que no tenían inmunidad. Viruela, sarampión, tifus. Poblaciones enteras fueron diezmadas, sus vidas destrozadas por la invasión. La prohibición de sus lenguas nativas, de sus ritos ancestrales, de su religión, fue un intento sistemático de borrar su identidad. El mestizaje violento, producto de las violaciones y uniones forzadas entre conquistadores y mujeres indígenas, dio origen a una nueva raza, pero también a una identidad fragmentada, a menudo rechazada por ambos mundos. Los Andes, que una vez resonaron con los cantos a Inti y Pachamama, ahora escuchaban los rezos en latín y los lamentos de un pueblo oprimido. El trauma histórico de la conquista, de la pérdida de todo lo que consideraban sagrado, se arraigó profundamente en el alma de los pueblos andinos, moldeando su cultura y su resistencia. Silenciosa frente a la opresión, el legado inmediato de la masacre de Cajamarca y la ejecución de Atahualpa fue la transformación radical de la
Civilización inca y la consolidación del poder español. La vasta red de caminos incas, el Cuapagñán, que una vez sirvió para la comunicación y la unidad del imperio, ahora era utilizada por los conquistadores para transportar el oro y la plata saqueados hacia la costa. Los ingenieros incas, los arquitectos de ciudades como Machu Picchu, fueron forzados a construir fortalezas y palacios para sus nuevos amos. La sociedad, que había vivido en un delicado equilibrio de reciprocidad y redistribución, fue brutalmente desmantelada. La historia, en ese momento, giró sobre un eje de oro y sangre, redefiniendo no solo la geografía política del Perú, sino la de todo el continente sudamericano. La lección era clara y bruta: la ambición desmedida, unida a la superioridad militar, podía destruir una civilización entera en cuestión de años, dejando tras de sí un rastro imborrable de dolor y una herida que tardaría siglos en cicatrizar. Más de 500 años después de aquella fatídica noche en Cajamarca, el eco de los 7,000 incas masacrados aún resuena en el alma de la América hispánica. La sed de oro de Pizarro no fue un mero evento histórico, fue el catalizador que definió la identidad, la cultura y las profundas cicatrices de nuestro continente. La riqueza que se llevó de Perú y de otras regiones forjó la grandeza de un imperio europeo, pero a costa de la destrucción de civilizaciones milenarias, de la imposición de una religión y una lengua, y del nacimiento de un mestizaje forzado. Hoy, en cada rostro andino, en cada ruina inca que resiste el paso del tiempo, en cada protesta por la justicia social, podemos ver el legado de aquella masacre. Las contradicciones de nuestra historia, la mezcla de orgullo indígena y herencia colonial, la lucha constante por la identidad y la justicia, todo tiene sus raíces en Cajamarca, porque esa decisión bruta de hace 500 años sigue moldeando quiénes somos como pueblos latinos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eventos tan lejanos siguen afectando tu vida diaria? Comparte tu reflexión, y si esta historia te hizo entender mejor nuestras raíces, compártela con otros latinos que necesitan conocer su verdadera historia. La memoria de Atahualpa, de los 7,000 incas y la insaciable sed de oro de Pizarro no son solo capítulos de un libro de historia, son la sangre que corre por nuestras venas, el espíritu indomable que aún se niega a ser silenciado.